Buenos días, hermanos. Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Mira, Padre, glorifícate, Señor, glorifícate. Permítenos, Señor, hoy escuchar tu palabra, tu sermón, el que has preparado por medio de este siervo tuyo, Señor. Te lo ruego, Señor, concédenos la gracia de poder escuchar quieta y reposadamente este sermón en el Espíritu, como estaba el apóstol Juan en la isla de Patmos. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Quedamos en tus manos. Glorifícate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Listo, hermanos. Mateo 12:41. El sermón se llama He aquí más que Jonás en este lugar. He aquí más que Jonás en este lugar. Hermanos, recuerden el libro de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito por Mateo, apellidado Leví. Él fue publicano, recaudador de impuestos del Imperio Romano en Capernaum. Él escribió antes que los otros evangelistas, se dice. El contenido de Mateo muestra el cumplimiento de muchas profecías. Prueba firme también para los judíos esas profecías que se iban cumpliendo. Por eso, ahorita estamos en el contexto de este capítulo 12, vemos que ellos le piden señal al Señor. Danos señal de que tú eres el Mesías. Muestra el libro de Mateo también la historia, la vida y los sermones de Cristo. Es dirigido principalmente a la nación judía, para despertarlos de la conciencia de sus pecados, eliminar las expectativas de un reino terrenal y derribar el orgullo y el engaño, enseñarles la naturaleza y magnitud espiritual del Evangelio, y también para prepararlos a admitir a los gentiles en la iglesia. Hermanos, si usted revisa del 38 al 42, nos muestra que ellos le están pidiendo señal al Señor. Danos señal. Bueno, hay unos que pidieron señal, muchos siervos verdaderos de Dios para confirmar la fe, como Abraham, Gedeón. Pero hay otros que pedían señal para excusar su incredulidad, como estos fariseos. La resurrección de Cristo es la señal del profeta Jonás, le dice, la señal del profeta Jonás. A ustedes no se les va a dar más señal que la señal del profeta Jonás. Es la prueba de que Cristo era el Mesías. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez y salió vivo, así nuestro Señor Jesucristo iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches y resucitaría de los muertos al tercer día. Los ninivitas, hermanos, avergonzarían a los judíos por no arrepentirse. Y también, si usted revisa el verso siguiente, el 42, la reina de Saba también avergonzaría a los judíos por no creer en Jesucristo, hermano. Esto aplica para todo creyente que ha oído la palabra, que ha gozado de ciertos beneficios espirituales y no se quiere arrepentir. Entonces, a ellos también los ninivitas se levantarán en juicio y los condenarán. La reina de Saba se levantará en juicio y los condenará. Dice acá, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio, aludiendo a la costumbre y práctica de los testigos que se levantan de sus asientos y se ponen de pie cuando dan sus testimonios ante un tribunal de justicia. Eso lo vemos inclusive en los tribunales paganos. O bien se refiere también al tiempo de la resurrección general de los muertos en el juicio final. El último día, cuando estos hombres, con esta generación, que es la generación de judíos puntualmente, contra ellos se levantarán y comparecerán ante el tribunal y la condenarán. No como jueces de ellos, en el sentido de ser jueces, como Dios es juez, aunque vamos a juzgar al mundo, sino por su ejemplo y prácticas. Es decir, porque ellos sí se arrepintieron de la predicación de Jonás, y estos que tienen a alguien más grande que Jonás no se arrepintieron. Ya vamos a desglosar un poco más en el primer capítulo. Ellos serán vistos, es decir, los ninivitas, como agravamiento de la culpa y la condenación de los judíos, así como las vidas y conversaciones de los santos, es decir, de nosotros, condenan a los impíos, tanto ayer, hoy y mañana. Así mismo pasará en ese momento. En ese sentido lo usa el Talmud, esto lo dice John Hill. Gilel era un hombre pobre, Eleazar era un hombre rico, eran unos personajes, no importa, pero les quiero mostrar el sentido. Había un hombre pobre y había un hombre rico. Juntos, rico y pobre, estudiaron leyes. Ellos
Gilgal, que era pobre, condenó a los pobres porque él estudió. Y Eleazar condenó a los ricos porque aunque era rico y no necesitaba ninguna profesión, porque todo lo tenía, también estudió. También José, que era joven, alegre y apuesto, resistió la tentación. Y Josué condenará a los impíos porque él resistió a la tentación. O sea, no hay excusa, es lo que nos está diciendo acá. Asimismo los ninivitas condenarán a los judíos porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Un simple hombre, un solo profeta, un extraño para estos hombres, porque ellos eran un pueblo pagano y él no, que solo predicó, no hizo ningún milagro entre ellos Jonás. Y estuvo con ellos tan solo 40 días predicándole, mientras que los hombres de esta generación, es decir, los judíos de tiempos de Cristo, tenían al Hijo de Dios enviado a ellos. Tenían el ministerio de los apóstoles, el ministerio de Juan el Bautista, y muchos milagros vieron entre ellos. Por varios años, no por 40 días, por varios años. Pero permanecieron impenitentes, hermanos. Pero el principal agravamiento de su impenitencia, la de los judíos, y lo que hizo más terrible fue que alguien tan grande estaba en medio de ellos. El mismo Cristo, hermanos. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Cristo, más grande en persona, en oficio, en doctrina, en milagros, en vida, en obediencia, en sufrimientos, y que además murió y resucitó de los muertos. Los ninivitas, un pueblo pagano, tras la predicación de Jonás, 40 días se arrepintieron, mientras que los judíos, pueblo profesante de Dios, que conocían las profecías, el Antiguo Testamento, que oyeron directamente el Evangelio de Cristo, la explicación del Antiguo, directamente de Cristo, no se arrepintieron. Los ninivitas arrepentidos fueron librados, o más bien la nación, los ninivitas, la nación fue librada de una ruina temporal. No fueron destruidos de aquí a 40 días. Pero los judíos, si se hubieran salvado, si hubieran escuchado, se hubieran salvado de la destrucción del templo, de la ciudad y la nación que sucedió en el año 70. Y hubieran sido salvados de la ira de Dios, por supuesto. 3 capítulos, hermanos. Los hombres de Nínive, el primer capítulo. En el segundo capítulo, se arrepintieron y condenarán a esta generación. Y en el tercer capítulo, más que Jonás en este lugar. Primer capítulo, los hombres de Nínive. Los hombres de Nínive escucharon la predicación del profeta Jonás, un hombre como usted y como yo, pecador, salvado simplemente por gracia, mientras los judíos la escucharon directamente de Cristo, del Hijo de Dios, y no se arrepintieron. Pero ojo, nosotros ya vamos al final de este capítulo, vemos que nosotros ya vimos su cumplimiento y tenemos aún más privilegios que ellos. Vamos primero con los hombres de Nínive, con menos privilegio que los judíos. Eso es lo que nos está diciendo la cita. Fue un profeta menor quien les predicó, Jonás, un profeta menor. Ni siquiera era de los profetas mayores. Yo sé que no por ser menos, cuando dice profeta menor no necesariamente quiere decir que es un profeta menos importante, sino que lo que quedó plasmado en la escritura era un libro más corto que el de los otros, pero no por eso era un menor profeta, pero digamos que fue un profeta menor quien les predicó. Este profeta era una persona pecadora. Jonás era pecadora, necio y rebelde. Dice, usted puede revisar, no vamos a ir, se lo voy a leer. En Jonás 1:3 dice que él se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis. Era temeroso en ese momento. Dice que se apesadumbró en extremo. Dice más adelante en el capítulo 4, y se enojó. Le dijo a Dios estas palabras: te ruego que me quites la vida, mejor me es la muerte que la vida. Allá más adelante dice, tanto, después el Señor confrontándolo le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Era un hombre necio, pecador y rebelde, pero él entendió. Él no se quedó en eso. Él no se quedó como un cobarde, como un necio, como un pecador. Y aún así, hermanos, aunque miren que le está predicando, los ninivitas se arrepintieron. Su mensaje, el de Jonás, era de condenación principalmente. Aunque estaba implícito, obviamente, un llamado al arrepentimiento para ser librados, el énfasis estaba en esto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el énfasis del mensaje de Jonás. No hubo milagros ni otras señales autenticadoras que confirmasen el mensaje de Jonás.
El mensaje de Jonás fue dirigido a un pueblo sin ninguna de las ventajas que tenían los escribas, fariseos y judíos en tiempos de Cristo. Que ellos tenían, y ya a explicarlos con ellos, mayores evidencias y luz que los ninivitas. Es el Hijo de Dios mismo quien les habla repetidas veces y los llama al arrepentimiento. En Mateo 4 dice, comenzó Jesús a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se lo dijo a los judíos primeramente. Dice que yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les empezó a predicar primero a ellos. Les dijo a ellos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Les digo a ellos, o dice estas palabras con respecto a ellos, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Todo eso era para los judíos, hermano. Cristo, a diferencia de Jonás, es completamente sin pecado. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? En 1 Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni sangó engaño en su boca. Nos muestra a Cristo lleno de compasión y sabiduría. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, yo los haré descansar. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Dice que él tuvo compasión cuando les estaba predicando a los 5,000 o 4,000, que ya hacía 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas. No quiero, no sea que desmayen en el camino. Pero sobre todo, a diferencia de Jonás, era un hombre, era sabio. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, a diferencia de Jonás, que era un hombre necio, Cristo era un hombre sabio, por supuesto. Cristo presenta el mensaje de gracia y perdón, de salvación plena y gratuita, salvación de la liberación eterna. Dijo el paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Dijo en Juan 6, al que a mí viene no le echo fuera. Dijo en Lucas 19, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí. Son palabras de Cristo de salvación eterna. Eterna. Su mensaje, hermano, fue confirmado por milagros que cumplían las profecías, a diferencia del de Jonás. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Estaba pasando en ese momento. Dice en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando estaba en la sinagoga, cuando estaba delante de todos, allá, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradado del Señor. Y les dijo, hoy se cumplen estas palabras. Palabras que estaban dichas en Isaías principalmente, que hablaba de estas citas que les mencioné ahorita, o de estos eventos que iban a pasar. El mensaje de Cristo fue dirigido a un pueblo que siempre gozó de ventajas espirituales, que estaban esperando un Mesías. Los ninivitas no estaban esperando nada de eso. Y el pueblo judío, a diferencia también de ellos, gozó de ventajas espirituales, no solamente por lo que habían oído, sino por lo que el Señor había hecho con ellos y les había dado ciertos privilegios. Dice en Deuteronomio, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto pedimos? Está hablando el pueblo de Israel. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dice el salmista, Emma ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Dice en Amós, por ejemplo, dice en Isaías, que el Señor, hablando de una parábola y hablando de Israel, esa parábola dice, tenía mi amado una viña y una ladera fértil, había cercado y despedregado y plantado vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Todo con respecto a Israel, hermanos. Tenía unos beneficios que no tenían los de Nínive, que era un pueblo pagano. Dice en Amós, sobre los judíos, sobre los israelitas, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dijo de los judíos Pablo, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dice también Pablo en Romanos 9, de los cuales
o sea, de los judíos, de los israelitas, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, hermano. Tenían demasiados beneficios espirituales. Entonces por eso los hombres de Nínive se levantarán y condenarán a esa generación. Y nosotros, hermanos, también hemos gozado de ventajas espirituales, no crea que no, hermano. Más que los ninivitas, seguro que sí, hermanos, pero incluso más que los judíos, hermano. A nosotros también Cristo nos ha hablado por su evangelio, por el Espíritu Santo y por su pueblo, hermanos. Dios, por su evangelio, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el evangelio. Por todo el Nuevo Testamento nos ha hablado. Por el Espíritu Santo. Dice en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y nos ha hablado por medio de la iglesia, de su pueblo. Y pues a las salidas de los caminos y llamada a las bodas a cuantos halléis. Si usted llegó allá, si usted está en la iglesia, si usted es creyente, si usted ha nacido de nuevo, si usted se ha convertido y se ha arrepentido de sus pecados, es porque alguien tuvo esa comisión, cumplió esa comisión y le predicó a usted el evangelio. No se lo predicó un solo profeta como Jonás. Se lo predicaron seguramente muchos profetas de Dios. Le predicaron antes el evangelio. Mayores beneficios que ellos. Hemos recibido mucho más que los ninivitas, hermano, eso es evidente. Pero también incluso más que los judíos en tiempos de Cristo. Pues ya hay muchas más profecías cumplidas que con los judíos, hermano. Cristo ya vino, ya padeció, ya murió, ya resucitó de los muertos. Somos usted y yo testigos de eso. Es más, la historia misma de la humanidad pagana es testigo que Cristo resucitó hace 2000 años. Antes y después de Cristo dicen todos los libros de historia. Antes y después de Cristo dicen todos los libros de historia. Hermanos, usted y yo tenemos mayor claridad del Antiguo Testamento que la tenían los judíos. Porque el velo ya ha sido quitado, hermano. Las sombras han sido iluminadas. Hemos visto su cumplimiento en Cristo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y de las edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, hermanos. Tenemos más beneficios que ellos, hermanos. Entonces, entendiendo eso, hermano, vamos al segundo capítulo. Los ninivitas se arrepintieron y condenarán a esta generación. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Los de Nínive se arrepintieron al mensaje de Jonás. Por su parte, la mayoría de israelitas, todos sabemos, no se arrepintieron a la predicación de Cristo. Los de Nínive, servirán como testigos en el juicio para condenarlos. Vamos a meternos un poco más ahí. Hermanos, los ninivitas se arrepintieron. Vamos a Jonás 3, vamos a leer todo el contexto de a la que hace referencia, a la que hace referencia a Cristo, ahí en Mateo 12:41. Jonás 3 del 4 al 10, vamos a leerla, todo ese contexto. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, mire, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo, mira, ojalá todos los reyes hicieran esto, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, de sus ministros, de sus consejeros, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas,
no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Si el mundo tiene un juicio, tiene una sentencia que va a ser destruido. Pero si el mundo o las personas que están en el mundo se arrepienten, Dios dice allí, apartará el ardor de su ira y se arrepentirá del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Porque ya hay un juicio, ya hay una sentencia. No que Dios cambie de planes, hermano, porque sabemos que todo eso está dentro de la soberanía y los decretos de Dios. Pero es que ya hay una sentencia. La paga del pecado es muerte. Algunos teólogos discuten si fue genuino el arrepentimiento de los ninivitas, si verdaderamente los ninivitas fueron salvos. Unos dicen que no, pues no hubiera sido destruida Nínive algunos años después. Sin embargo, la destrucción de Nínive sucedió 1 siglo y medio después, hermanos. Eran generaciones muy diferentes, hermanos. Eran generaciones totalmente diferentes. No dice que todos se arrepintieron genuinamente, es verdad, la Biblia no dice que todos y cada uno se arrepintieron genuinamente, pero tampoco dice que ninguno fuera salvo. Es más, está implícito que hubo genuinas conversiones y muchas genuinas conversiones. Nínive creo que era una ciudad como de 120,000 personas en ese momento, si no estoy mal. Si el arrepentimiento, como nos lo describe la Biblia, hermanos, es un genuino pesar por el pecado, como dice Mateo 4:17, ¿por qué no podía ser así aquí si eso fue lo que hicieron? Dice que se convirtieron de sus malos caminos, que ayunaron, silicio, lloraron. ¿Por qué tendríamos que dudar que fue un verdadero arrepentimiento? Nínive tampoco se incluye en la lista de ciudades impenitentes del Antiguo. Sodoma, Gomorra, Tiro y Sidón. Si Nínive no se hubiera convertido, si no fueran convertidos los de Nínive, ¿cómo podemos explicar que los hombres de Nínive se van a levantar en el juicio con esta generación y la condenarán? Si son impíos. Ya les voy a decir por qué. Porque los santos juzgarán al mundo. ¿Cómo pueden ser unos condenados impíos condenando a la generación de judíos? No se dice de los de Nínive, como sí se dice de Sodoma, Gomorra, Tiro y Sidón, que en el juicio será más tolerable el castigo para ellos. O sea, no se menciona ahí a Nínive. Sino, a Nínive se pone al nivel de la reina del sur, que se levantará en juicio y condenará esta generación, la generación de los escribas y de los fariseos. Hermanos, solo los hijos de Dios, los que tienen un arrepentimiento genuino, participarán en el juicio final. Es decir, solo el pueblo de Dios, nadie más puede participar, ya sea como testigos o alabándonos, lo dicen en muchas citas. Por tanto, el arrepentimiento de los ninivitas era genuino, porque ellos van a participar del juicio, hermanos. Los ninivitas en general escucharon al profeta, ayunaron, se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor, incluido el rey. Se convirtieron de sus malos caminos, dice allí. Se arrepintieron genuinamente y fueron librados de una destrucción temporal. Y ellos, cuando se murieron, los que verdaderamente se arrepintieron, fueron librados de la ira de Dios, hermano. Los judíos, por su parte, no se arrepintieron, aunque escucharon la predicación directamente del Señor. Gente con menos luz obedeció una predicación menos iluminada, hermanos. Pero otros, como los israelitas, más iluminados, y como el mundo en general, se niegan a obedecer la luz del mundo, a Cristo. Aunque vino directamente a ellos, a los judíos, no los recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Aunque vieron muchas señales de él, no le creyeron a Cristo. A pesar que había hecho tantas señales, dice el Evangelio de Juan, delante de ellos no creían en él.
para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Se le había revelado el brazo del Señor a ellos. Aunque quiso reunirlos, ellos no quisieron. Por eso el Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas? Y no quisiste. Ellos no reconocieron la visita del profeta de profetas, de un profeta menor, ni siquiera de Juan el Bautista. O bueno, también, es decir, la de Juan el Bautista tampoco la reconocieron, pero ni siquiera estoy hablándoles de ellos, les estoy hablando que no recibieron la del profeta de profetas. Te derribarán a tierra, dice el Evangelio de Lucas, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, los judíos son un pueblo, es decir, es un pueblo, en el sentido, hay una maldición sobre ese pueblo, ¿sí me entiendes? Es un pueblo maldito, en el sentido de que vino Cristo y no se arrepintieron, dicen: vuestra casa os he dejado desierta. Es un pueblo que solamente va a ser bendito el día que reconozcan al bendito que vino en el nombre del Señor, como dicen las Escrituras. Y hermanos, ¿y nosotros ya nos arrepentimos? ¿Usted ya se arrepintió de sus pecados? ¿Usted ya se convirtió de sus caminos? Usted ha escuchado, yo más que la predicación de Jonás, mucho más hemos escuchado que la predicación de Jonás. ¿La recibirá? ¿Creerá en Cristo verdaderamente? ¿Querrá recibirlo? ¿Reconocerá el tiempo de su visitación, el llamado que le está haciendo? ¿O quedará desolado como los israelitas? Porque si no, hermanos, miremos que ellos, los ninivitas, se levantarán en juicio y condenarán esta generación. Los ninivitas se levantarán en juicio y condenarán a la generación de los escribas, fariseos y sus seguidores. Los ninivitas que se arrepintieron genuinamente a la predicación de Jonás son parte del pueblo de Dios. Ellos, mire, eso lo dijimos, son parte del pueblo de Dios. Primero voy a explicar en el sentido que ellos hacen juicio general y que van a estar con nosotros haciendo juicio. Pero también voy a decir que si nosotros no nos arrepentimos, ellos también van a hacer juicio para nosotros. Ellos serán testigos en el día del juicio, que agravarán el pecado y la condenación a la generación de judíos que rechazaron a Cristo. Hermano, nosotros, usted y yo, como creyentes nacidos de nuevo, también agravaremos el juicio a los judíos, pues hemos creído sin ver. Ellos vieron, ¿sí me entiende? O sea, ellos lo vieron. O sea, nosotros tenemos unos beneficios muy grandes, hermano, espirituales. Pero, hermano, ellos lo vieron, ¿sí me entiende? Lo palparon, lo tocaron, ¿sí me entiende? Los ninivitas también agravarán la condenación de la generación de hoy, no solamente la de los judíos. Pues la luz ya vino al mundo, dijimos, y los hombres prefirieron las tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ellos, los ninivitas, como nosotros, hacen parte de los santos del Altísimo. Eso es evidente, que haremos juicio. Mire lo que dice Daniel: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y se llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ellos también, hermanos. Entonces ellos juzgarán y condenarán. Es evidente que ellos se convirtieron genuinamente. Puede que no el 100% de los ninivitas, pero sí una gran porción de ese pueblo. Era un pueblo que se entregó al Señor. Entonces, usted y yo, como verdaderos creyentes, juzgaremos a las 12 tribus de Israel, como nos dice la palabra de Dios, por su rechazo al Mesías. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, es decir, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Sí, vamos a estar allá juzgando a la generación de judíos también, usted y yo, a los judíos paganos, a los fariseos, a los escribas, a todos ellos, hermano, a los que mataron al autor de la vida.
Hermano, ¿por qué? Porque nosotros juzgaremos al mundo y ellos hacen parte del mundo. Incluso usted y yo juzgaremos a los ángeles, nos dice 1 Corintios 6. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, hermano? ¿Cuánto más las cosas de esta vida, hermano? El creyente tiene derecho y tiene la obligación de hablar de todo el consejo de Dios en esta sociedad. Amén. Podemos hablar de cómo es la salud, de cómo es la medicina, de cómo es la ciencia, de cómo debe gobernar un gobernante. Amén. Dice acá, hermano, si voy a juzgar al mundo, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Cuánto más las cosas de esta vida, hermanos? Nos metieron en un evangelio que solo predique de Cristo y suena bíblico, hermanos. Pero denunciamos las obras de las tinieblas también, hermanos. Amén. No, usted no diga nada, usted solo predique el evangelio. No podemos hablar de nada. Si tenemos la ley de Dios, hermano, tenemos la sabiduría de Dios. No solamente tengo el derecho, tengo la obligación. Porque somos sal de la tierra, hermanos. Esto sí es un evangelio pietista, hermanos. Y el mundo, eso es lo que quiere. Y la falsa iglesia, eso es lo que quiere. Ay, no diga nada de las vacunas, no diga nada de esas cosas. Solo predique de Cristo. ¿No ven que están matando gente? ¿No ven que nos van a marcar a muchos de ellos? ¿No ven que la iglesia está sujeta y sometida y subyugada a estos tiranos? ¿No ven que la iglesia lleva un año sin congregarse, la gran mayoría? ¿Y no vamos a decir nada? Hermano, se nos dio la facultad de juzgar a usted y a mí. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años, hermano. Se nos dio la facultad de juzgar. Vamos a juzgar allá, hermanos, con los ninivitas al lado. Usted y yo nos levantaremos en juicio, hermanos, no solo contra los judíos por haber creído sin ver, a diferencia de ellos. También nos levantaremos en el juicio contra nuestros seres queridos y conocidos. Escúcheme bien, escúcheme bien. Usted y yo nos levantaremos contra nuestros amigos, contra nuestros familiares, contra nuestros padres, contra nuestros hijos, contra nuestros hermanos en la carne. Nos levantaremos en juicio y condenaremos también. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Contra el falso creyente, contra el que está sentado ahí al lado suyo y que usted sí es convertido y de pronto él nunca se va a convertir de sus malos caminos. Contra su esposo, contra su esposa, Dios quiera que no, pero así va a ser, hermanos. A todos aquellos que les hemos predicado y nos han querido arrepentir, usted y yo, hermanos, también nos levantaremos en juicio contra la iglesia visible de hoy. Usted y yo, hermano, nos levantaremos en juicio contra la iglesia tibia, contra la iglesia mundana, contra la iglesia cobarde, contra la iglesia intelectual, muerta, con una reforma externa y ecuménica. Nos levantaremos en juicio en ese día. Aquella que se dice cristiana y no lo es, aquellas sinagogas de Satanás, porque les hemos mostrado sus obras malas y no han querido atender, hermano, y ellos nos reconocerán en aquel día, porque ahí solo dice la Biblia, hermanos. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, hermanos. Amén, hermano, porque eso va a pasar. Seremos testigos en ese día, hermano, y ¿sabe qué? No nos va a doler hacerlo. ¿Sabe qué? Alabaremos ese momento. Así sea su padre, su madre, su hijo, su hermano, su papá, lo que sea, hermano.
diremos esto: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y son justos los juicios de Dios, hermano. Hermanos, y si alguno de nosotros, de los que está aquí, no se arrepiente, si alguno de nosotros apostata de la fe, los ninivitas también nos condenarán en el juicio. Tenemos menos excusa, hemos recibido más luz. Aquel siervo, dice Lucas 12, que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas al que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, tercer capítulo. Más que Jonás en este lugar. Más que Jonás en este lugar. Los judíos, hermano, dice, y he aquí más que Jonás en este lugar. Los judíos recibieron de Cristo un recordatorio de la grandeza de su pecado al rechazar y blasfemar contra él. Les dijo, he aquí más que Jonás en este lugar. Cristo es más que Jonás, evidentemente. Cristo es más que cualquier hombre. Cristo es más que los ángeles. Cristo es más que cualquier cosa creada. Él es el Hijo de Dios sin pecado, con poder, que vino a llamarlos a ellos, a los judíos, pero también a nosotros, al arrepentimiento, hermanos. Vamos a ver unos ejemplos. Cristo más que todos y todo. He aquí, más que Salomón en este lugar, hermanos. Ahí en el verso 42 de Mateo 12. Cristo es más que toda la sabiduría que tenía Salomón, evidentemente. Es en la cita posterior a la cita básica. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Hermanos, Cristo evidentemente es más que Salomón. Cristo es más que todo sabio, erudito, filósofo, rey, líder religioso, más que el Papa, más que los científicos y más que el humanista. En Él, porque en Cristo se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, hermanos. Cristo, toda la sabiduría de este mundo es necedad delante de Cristo. Realmente no es que sea un poco de sabiduría y Cristo un poco más de sabiduría. No, esto es necedad comparado con Cristo. Y Salomón sí era un hombre sabio, porque él evidentemente era un hombre sabio. Él sí era un hombre sabio, como lo describe la Biblia, en los términos de la Biblia. O sea, en los asuntos sobre todo terrenales, ¿no? Que sabemos que él cometió pecado, pero después escribe un libro, Eclesiastés, y ahí se muestra esa sabiduría sobre todo espiritual. O también espiritual. Hermanos, entonces Cristo es más que Salomón en este lugar. Hermanos, hay uno más grande que Salomón en este lugar. Porque donde dos o tres están congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Amén. Hermanos, he aquí más que Moisés en este lugar. Más que Moisés en este lugar. Si Moisés estaría acá, no sería nada delante de Cristo. Cristo y su pacto de gracia, su casa, tienen mayor gloria que la de Moisés. Vamos a Hebreos 3, del 3 al 6. 3 del 3 al 6. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno de este, cuanto tiene mayor honra que la casa del que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, porque el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue el fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermano, Cristo es más que Moisés.
Su gloria es mayor que la de Moisés. La gloria de su casa es mayor que la de Moisés. La gloria postrera, dice Ageo, es mayor que la primera. Su pacto, el pacto de gracia, el nuevo pacto, su ministerio también es superior al de Moisés. Dice, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y si es mejor que Moisés, hermano, es infinitamente muchísimo mejor que todo intermediario humano que el hombre quiera levantar. Es infinitamente más grande que María, que el Papa, los santos y toda religión de obras. Porque Moisés era digno delante de Dios. Estos hombres, de pronto con excepción de María, bueno, y algunos santos, porque el Papa y todas las religiones muertas son muertos, son malos, es infinitamente superior. Pero ellos no son intermediarios humanos, ya lo sabemos, hermano. Amén. Vayas a Hebreos 1, del 5 al 13. He aquí más que los ángeles en este lugar. Entonces, hermano, si aquí estuviera Salomón, si aquí estuviera Moisés, y estuviera los ángeles, hermanos, si no está Cristo, no es nada, hermanos. No sirve para nada. Porque más que todos ellos juntos es el Señor. El Hijo de Dios es superior a los ángeles en gloria, majestad y poder. Hebreos 1, del 5 al 13. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Mira, está haciendo la comparación. Yo te he engendrado hoy otra vez. Yo seré el padre y a él me será a mi hijo. Eso no se lo dijo a ningún ángel. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, es superior porque lo adoran a él los ángeles. Es Dios porque lo adoran los ángeles. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Son mensajeros de Cristo. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, sigue hablando de Cristo, en el principio es creador, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tú a tus enemigos por estrado de tus pies? Cristo es mayor que los ángeles, hermano. Porque los ángeles están para servirle, lo adoran, le obedecen, le dan honra, gloria y alabanza. Y miré, dice Apocalipsis 5, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Miren los millones y millones de ángeles lo que dicen: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y el hombre adora a los ángeles, y el hombre le pone su confianza a los ángeles. Y si es mayor que los ángeles, y aquí se refiere sobre todo a los ángeles buenos, no, sobre todo no, se refiere a los ángeles buenos, hermanos, ¿cuánto más es superior que los ángeles malos? ¿Cuánto más es superior que los santos que el hombre ha levantado como intermediarios? Que María, que los dioses de las naciones y que el mismo Satanás, hermano. Es infinitamente mayor Cristo que ellos. Pero Cristo también es más que el templo, hermanos. He aquí más que el templo en este lugar, hermanos. Más que el templo de Salomón en este lugar. Porque el Señor es mayor que el templo. Vamos a Mateo 12, del 3 al 6. Recuerden, los contextualizo. Estaban los discípulos recogiendo espigas en el día de reposo. Y mire lo que les dice, y voy a hacer el énfasis primero en el templo, y ahorita más adelantico hago el énfasis en el día de reposo. Verso 3, Mateo 12, 3. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?
¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Hermano, ellos están recogiendo espigas. ¿Sí me entienden? Entonces, mire, Cristo, ya les voy a hablar del día de reposo. Primero les quiero hablar del templo. Cristo es más que el templo judío de Salomón. Él no habita en templos hechos con manos humanas. El templo terrenal fue destruido para siempre. No quedó piedra sobre piedra. Ahora Cristo mismo es el templo y construye uno con piedras vivas, no hechas con mano humana. Es un templo eterno, dice Apocalipsis 21-22. Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Hermanos, el Señor, Él mismo es el templo. Él es el templo eterno. Él construye un templo con piedras vivas. Es mucho más que ese templo de Salomón. Es infinitamente más que ese templo de Salomón. Ese templo fue destruido. No quedó piedra sobre piedra, hermanos. Entonces es infinitamente más grande, hermanos. Pero vámonos al día de reposo. Y cuando digo día de reposo, me refiero al día de reposo judío. Más que el día de reposo en este lugar. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y si usted sigue leyendo ahí en el 7 y en el 8, que estábamos ahorita, Mateo 12, 7, 8, dice: y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hermanos, el día de reposo, digamos como concepto, en el espíritu que fue hecho el día de reposo, es para nosotros, para el hombre. Por eso el Señor puede cambiarlo, y lo pongo entre comillas, cambiarlo entre comillas. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y venía hablando de las espigas, recuerden, venía hablando de las espigas. Entonces es por eso Él puede hacer lo que quiera hacer, porque Él es Señor del día de reposo. Y Él en su nuevo pacto cambia el día de descanso en honor a la creación, lo cambia por el día de la redención, porque Él es Señor del día de reposo. Él estableció un nuevo día, hermanos, el de su resurrección, pues su gloria es mayor que la gloria de la creación, decía Thomas Watson, porque por Él descansamos del pacto de obras, entramos al reposo eterno, y Él mismo es el reposo. Y mire lo que dice Hebreos 4, hermanos, es tremendo, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas, hermanos. Hermanos, el Señor es más que Salomón, más que Moisés, más que los ángeles, más que el templo, más que el mismo día de reposo, hermanos. Pero, hermanos, Cristo, he aquí, mayor que todo nombre en este lugar. Mayor que todo nombre en este lugar. Su nombre es superior a todos los nombres, hermanos. A todos los nombres. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay nombres en la tierra, pero Él le dio un nombre sobre todo nombre. Su nombre es mayor que todo nombre, hermanos. Su nombre es mayor que el nombre de Abraham, mayor que el nombre de Moisés, y hombres, y por supuesto que es mayor que el nombre de Mahoma, de Buda, de María, del Papa y de todo príncipe terrenal, de todo rey terrenal. Todos ellos, hermano,
los buenos y los malos, los justos y los injustos, Abraham, Moisés, pero también Mahoma, Buda, el Papa, los reyes paganos, todos ellos y los que le siguen, el impío, el ateo, la iglesia, se arrodillarán ante él y confesarán su nombre, unos para vergüenza, otros para honra, unos para vergüenza y confusión perpetua, y otros para gloria, honra e inmortalidad. Solo en el nombre de Cristo hay salvación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Abraham no lo va a salvar, lo decimos siempre. Moisés no lo va a salvar, mucho menos Mahoma, mucho menos Buda, mucho menos María, el Papa, los príncipes. Si usted pone confianza en ellos, no solo no lo van a salvar, le agravarán su condenación y su culpa en el día del juicio, por poner su esperanza en ellos. Hermanos, entonces, Cristo, he aquí, más que Jonás en este lugar, por tanto sus palabras fueron mayores que la de cualquier hombre, más que la de Jonás, por supuesto. Jamás hombre alguno ha hablado como Cristo. Prediqué ese sermón hace un tiempo. Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie ha hablado como Cristo, nadie ha pisado la tierra y ha dicho las cosas como las dijo Cristo, hermanos. Nadie ha hablado como Cristo, hermanos. Ni el más sabio de los sabios, ningún rey, ningún poderoso, ningún científico, ningún líder religioso, ningún profeta, ningún filósofo, ninguna ideología, filosofía, teoría, doctrina se acerca a las palabras de Cristo. Nadie ha dicho las palabras que Él vino a decir al mundo y cómo las dijo. Nadie ha hablado con la autoridad que Cristo ha hablado, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban, dice, de su doctrina, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los otros escribas y fariseos. Entonces sus palabras fueron mayores que la de cualquier hombre, fueron mayores que la de Jonás. He aquí uno más que Jonás en este lugar. Y ese hombre predicó el mensaje del arrepentimiento cuando estuvo aquí en la tierra. Y comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos mandó a usted y a mí, nos dijo, y sus palabras tienen autoridad, y sí que la tienen, a predicar su mensaje de arrepentimiento. Dice en Lucas 24, y esto es extensivo para usted y para mí, para la iglesia, para el pueblo de Dios, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, ¿ya se arrepintió? ¿Ya nos arrepentimos verdaderamente? Porque he aquí más que Jonás en este lugar. Más que Jonás le está hablando. No yo, Cristo, Cristo mismo. Sus palabras fueron mayores que las de cualquier hombre. Y esas palabras, esa boca pronunciaron, esa boca habló del infierno, del lugar destinado para los que no se arrepienten. Fue quien más habló de ese lugar. Habló del sitio donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Habló del lugar de tormento, donde no hay reposo de día ni de noche. Del lago que arde con fuego y azufre. Esas palabras las dijo Cristo. Fueron enseñadas por el Salvador. Y ningún hombre ha hablado como Él. Más grande que todos los hombres el que dijo esas palabras. Bueno, ese será su destino si usted no se arrepiente de sus malos caminos, como se hicieron los ninivitas, y confía verdaderamente usted en su sangre redentora. ¿Usted cree que es un juego? El mundo cree que es un juego. El mundo se burla de las palabras de Cristo. El mundo se burla de las doctrinas de Cristo. Bueno, debería mirar quién es el que lo dijo, porque no lo dice cualquiera. Pero ese mismo Cristo, este mismo Señor, este mismo Dios Hijo, dijo que demandaba obediencia absoluta a los que se entreguen a Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, estas palabras lo dijo Cristo. Usted y yo estamos obedeciendo estas palabras. ¿Usted quiere ir en pos de Cristo? Bueno, niéguese a sí mismo. Niéguese a su pecado, niéguese a sus deleites temporales. Tome la cruz
padezca por Cristo, esté dispuesto a hacer lo que sea con tal de honrar el nombre de Cristo. No lo niegue y ahí sí siga a Cristo, hermano. Obedece estas palabras, se ha despojado por Él o más bien no ha ido en pos de Él. Este Cristo dijo que el que no come su carne y bebe su sangre no tendrá vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Solo el que come su carne y bebe su sangre, el que se alimenta de su palabra, el que está dispuesto a padecer con Él, el que está crucificado con Cristo, el que ha bebido de la copa de Cristo. Recuerde lo que le pedían. Nos podemos sentar a la izquierda o a la derecha. Le digo, mire, ¿sabe qué? A la verdad, les dice, ¿sabe qué? No saben lo que pedís. Les dice primero, tendréis que, en el bautismo que yo soy bautizado, ustedes deben ser bautizados. Mire, a la verdad, en ese bautismo ustedes sí serán bautizados, pero el sentarse a la derecha y a la izquierda solo es concedido por el Padre. ¿Sí me entiende, hermano? Le estaba diciendo, sí, hay que padecer. Sí, usted no esté pensando tanto en donde, si va aquí en la tierra, que va a tener, ¿sí me entiende? Esté pensando es que acá se le ha concedido que pase por el bautismo de fuego que el Señor ha determinado para su pueblo. El que coma su sangre y el que coma su carne y beba su sangre. ¿Ya bebió como Él? ¿Ya bebió y comió de Él? Si no, no tendrá vida eterna, no tendremos vida eterna, hermanos. El mundo por eso no toleró su mensaje, no tolera su mensaje. Por eso mataron al autor de la vida, porque Cristo mismo, el más grande que Jonás, que Salomón, y que los ángeles, y que Abraham, y que todos los que usted se quiere imaginar, ese hombre testifica que las obras del mundo son malas, que las obras del mundo son perversas, que las obras del mundo son malignas. Por eso aborrecen su palabra. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Usted ve todo negativo en el mundo. Bueno, hermano, estamos hablando de las palabras de Cristo. Usted todo lo ve negativo en el mundo. Hermano, ¿cómo voy a ver algo bueno en un mundo gobernado por el maligno? ¿Cómo? Si la Biblia lo dice. La Biblia me dice que se levantará una bestia, que hará cosas terribles. Son enemigos de Cristo, están contra Cristo. Todo árbol malo no puede dar fruto bueno. Es un árbol terriblemente malo. Bueno, Cristo testifica que las obras del mundo son malas. La pregunta es, ¿Él testificaría que nuestras obras son malas? Es una buena pregunta, hermanos. ¿Aborrecemos sus palabras? ¿Aborrecemos la espada de dos filos que penetra nuestro corazón? Hermanos, no juegue con las palabras de Cristo, no juguemos con las palabras de Cristo. Él conoce el corazón humano y sus secretos más profundos, escúcheme bien. Y Él mismo, Cristo, nos juzgará por sus propias palabras, por su evangelio. En el día, dice Romanos 2:16, que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, hermanos. Conforme a esas palabras, he aquí más que Jonás en este lugar. Por esa predicación que Cristo vino a dar y que nos dejó plasmadas en las Escrituras, nos va a juzgar en el día del juicio. Hermanos, y nadie se escapa del ojo de Dios. Nadie se escapa de ese juicio, porque sus ojos son como llama de fuego y escudriñan lo más profundo de su ser. Dice Apocalipsis, sus ojos eran como llama de fuego y su cabeza tenía muchas diademas y un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Dice también en Apocalipsis, pero 19, sus ojos son como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, hermanos. Hermanos, Cristo será señal para el día del juicio, hermanos. Cristo, miren lo que dice Lucas 11:30. Cristo no solo será señal para los judíos, sino también para nosotros. O sea, Cristo mismo juzgará, hermanos. Miren lo que dice Lucas 11:30. Y hablando de Jonás,
Lucas 11:30. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, mire, así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. O sea, no solo Jonás, también el Hijo del Hombre, también Cristo mismo. Hermanos, Cristo ya vino al mundo y nos habló. Será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para cualquier ciudad o persona que rechace la señal de Cristo, que rechace las palabras de Cristo. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, váyase a Mateo 11 del 20 al 24, hermanos. Mire, entonces, Mateo 11, 20, 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hermanos, así como en Corazín, Betsaida, Capernaum, que nos las menciona acá, se hicieron muchos milagros. Hermanos, en nosotros también. No solo vimos que Cristo vino, vivió sin pecado, padeció, sufrió, murió en una cruz, se levantó al tercer día de los muertos, sino que además vemos día a día entre nosotros, hermanos, muertos levantados, ciegos viendo, sordos oyendo, cojos caminando. Hermanos, será más tolerable el castigo para Sodoma, Gomorra, Tiro y Sidón que para nosotros, hermanos. Porque aquí se han hecho más milagros que en esas ciudades, que en Sodoma. En Sodoma, ¿quiénes se convirtieron, hermano? Y acá, yo puedo decir de varios de nosotros que digo, yo sabía que usted era ciego y ahora ve. Era sordo y ahora oye. Era cojo y ahora oye. Y ahora camina, perdón. Hermanos, Dios juzgará por Cristo al mundo, incluso a usted, si no se arrepiente. Dios manda a todos que se arrepientan, manda que usted se arrepienta. Él lo ha tolerado mucho hasta hoy. Usted que escucha, que no va a una iglesia, que no se congrega, que no es del Señor, que niega a Cristo, o que es un tibio, Dios lo manda que se arrepienta. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Dios designó, dando fe con todos, con haberle levantado entre los muertos. Hermanos, todos necesitamos arrepentimiento. Los ninivitas necesitaban arrepentimiento, los fariseos necesitaban arrepentimiento, usted y yo necesitamos arrepentimiento. Él lo demanda. Usted sin Cristo no es mejor que los de Nínive, ni que los judíos, fariseos y los seguidores de ellos, los falsos creyentes de hoy. Es más, usted no es mejor sin Cristo que el peor criminal, prostituta, ladrón, porque si usted no se arrepiente, de todos modos perecerá. Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Usted puede ser muy moral, usted puede que no mate físicamente, pero usted está en la misma condición que todos estos, que el ladrón, el criminal, la prostituta, el político ladrón, que todos ellos, sin Cristo, sin arrepentimiento. Iglesia, ¿verdaderamente ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿Usted ya se arrepintió verdaderamente de sus pecados? ¿Usted ya nació de nuevo? Porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Usted ya se ha convertido de sus pecados? ¿Usted ya se ha convertido de sus malos caminos, como mencionaba en la cita en Jonás con los de Nínive? ¿Usted es un hombre nuevo? ¿Usted ya ha abandonado el mundo, los deleites, la lujuria, las vanidades, el amor al dinero? ¿Usted es un hombre o una mujer diferente? ¿Usted es un esposo o una esposa diferente? ¿Usted es un hijo o una hija diferente? ¿Usted es un padre o una madre diferente? ¿Usted tiene verdaderamente un carácter transformado por Jesucristo? ¿Por el Espíritu Santo? ¿Usted está dispuesto a perder por Él o a padecer por Él muchas cosas y a perder por Él, si es necesario, familia, padres, hijos, trabajo, dinero, ascensos, tantas cosas? Tantas veces, y no ha querido oír la predicación de Cristo en este lugar. Tantas veces, y no ha querido escuchar la voz de Cristo. Tantas veces ha leído la palabra y no ha escuchado la voz de Cristo. Bueno, Él mismo vendrá y lo juzgará. Lo herirá por la palabra que sale de su boca. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él la regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ese será el destino para todos los que no crean en Cristo. Pero ¿sabe qué? Será un destino más terrible para todo apóstata de la fe. Y aquí creo que cualquier persona que se vaya para el mundo definitivamente demostraría que era un apóstata de la fe, que no lo hizo en ignorancia. Hermanos, he aquí más que Jonás en este lugar hoy. Porque como ya les decía, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de nosotros. He aquí más que Salomón, Moisés, los ángeles, el templo, el día de reposo, los sabios de este mundo. He aquí más que cualquiera de ellos está hoy en este lugar hablándole a usted, hermano, por medio de las Escrituras, por medio de un siervo de Él. Y yo mismo, el Señor mismo me está hablando a mí, aunque yo sea el que esté predicando. Ay de usted si no se arrepiente verdaderamente de sus pecados. Los ninivitas se arrepintieron, la reina del sur, nosotros los verdaderos creyentes y todos los que se hayan arrepentido genuinamente se levantarán en juicio contra usted en ese día. Porque ellos sí se arrepintieron a la predicación. Hermanos, nos hemos arrepentido, hemos verdaderamente entregado nuestras vidas a Cristo, verdaderamente tenemos una vida nueva, o es una religión externa. Muchos están en iglesias, viven en iglesias, sirven en iglesias, y aún así no se han convertido de sus malos caminos. Hermanos, se levantarán los de Nínive en juicio contra usted si no se arrepiente, contra cualquiera que escuche estas palabras, para cualquiera que no reciba el mensaje de Cristo, hermano. Se levantarán los hombres de Nínive contra esta generación y la condenarán. Porque más que Jonás en este lugar, Cristo ya vino al mundo, Cristo ya vivió una vida sin pecado, ya se levantó de los muertos, ya sufrió en la cruz, hermano, ya nos dio perdón gratuito para todo aquel que vaya a Él, gratuitamente, por fe, humillado, reconociendo su maldad. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás.
y he aquí más que Jonás en este lugar. Señor, te damos gracias, Señor. Bendícenos, Señor. Recuérdanos esta predicación todo el tiempo. Ayúdanos, Señor. Te ruego por favor, Señor, que hayan personas que puedan escuchar este mensaje. Padre, que hayan personas que entiendan que deben arrepentirse verdaderamente de sus pecados. Llévanos con bien ahorita. Haznos invisibles, Señor, y concédenos guardar este día quieta y reposadamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.